Muy buenas noches para todos. Hoy es 25 de agosto del 2020. Bienvenidos a este live. Hoy venimos con nuevas historias. Les cuento que hoy no me acompaña Laura por problemitas que tuvo con las familiares, pero los saludamos en este momento que sé que está muy pendiente. Pero también me acompaña en este momento mi compañero Fernando Rueda, que es corresponsal desde Barranca Bermeja. Bienvenido, Fernando. Gracias, Pau, por esa invitación. También saludo especial a nuestra querida Laura. Yo estoy conectado, como siempre, desde aquí, la capital petrolera de Colombia, Barranca Bermeja, Santander. Muy contento de acompañarlos en esa noche, junto con Laura, en este People Live. Precisamente hoy Ahora, tenemos un invitado muy especial, que es de 11 años, ¿no, Fer? sí, tenemos por aquí a alguien que le gusta mucho custodiar la vida y que está desde pequeño muy inquieto en todos los temas ambientales. Vamos a dejarle el siguiente video para presentar a nuestro invitado de hoy. Tenemos cuidar el medio ambiente, guardianes por la vida. Ya no hay plan B, es el único planeta en el universo que alberga vida. Y si es el único, si el planeta se acaba, la vida se acaba. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de vivir en un planeta digno, que no tengamos que estar luchando y protestando. ¡Acción climática ya! ¡Acción climática ya! ¡Cuidar el medio ambiente! Bueno, Fer, quiero qué mejor manera de darle la bienvenida a nuestro personaje del día de hoy. Pues en esa época ese video tenía 10 años, que era el año pasado, pero ya los cumplió y precisamente hoy nos acompaña. Y yo quiero que con un fuerte saludo le demos la bienvenida, un fuerte aplauso más bien a Francisco Vera, quien es activista por el clima en Colombia y líder del movimiento Guardianes por la Vida. Bienvenido a nuestro querido invitado, Francisco. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Y cómo está el resto de nuestra audiencia que el día de hoy nos está acompañando en este espacio tan especial, tan importante para mí? Y un gusto, un honor poder acompañarlos el día de hoy. Gracias, Francisco, por tu disponibilidad y por acompañarnos en este People Live. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Francisco. Sí, para todos es un gusto tenerte, Francisco, y yo quiero que primero le contemos a todas las personas que nos están viendo en este momento y también recordarles que pueden hacerte preguntas, comentarios, aquí los recibimos por nuestras redes sociales, que nos cuentes un poco de ti, quién eres, tu familia y sobre todo dónde estás en estos días. La última cosita no te la entendí muy claro. Aquí en dónde estás en este momento. Pues mi nombre es Francisco, básicamente, Francisco Javier Vera Manzanares. Como tú lo dijiste ya en la presentación, ese soy yo. Soy un activista climático y ambiental, soy defensor de la vida. Tengo 11 años, como lo dijiste, soy líder y fundador del movimiento ambiental Guardianes por la Vida. Básicamente, ese es Francisco Vera. Para ser concreto, ese es. Y pues con su familia, con sus gatos, con su entorno en el que vivo, realmente pues lo ha motivado muchísimo a poder abanderar las causas en defensa de la vida. Entonces, ese es Francisco. Bueno, Francisco, y cuéntanos, ¿en qué grado escolar te encuentras para complementar un poco a ese Francisco que estamos hoy conociendo? Yo soy estudiante de grado quinto y pues soy representante también de curso. Me imagino Francisco, que tu materia favorita, sí, Francisco, me imagino que tu materia favorita es medio ambiente o ecología.
cuéntanos un poco dentro de la experiencia escolar que vives ahora, me imagino que en formato virtual como todos, ¿cuál ha sido tu materia favorita en estos 5 años de formación? No, pues realmente yo siempre digo que mi activismo no es solo ambiental, es integral. La defensa de la vida es integral y es en todas sus manifestaciones. Es decir, que dentro de ese activismo en defensa de la vida, no solo trato de hablar de animalitos o del territorio, también trato de hablar en términos de la participación de la ciudadanía, de la acción y las políticas que deben crear los gobiernos, pero básicamente también asimismo trato de llevar esa misma línea desde el colegio, digamos. Entonces no necesariamente mi materia en esta época sea ciencias naturales, biología, ecología, ¿no? Realmente en estos momentos pues me ha gustado mucho la temática que han utilizado muchos profesores. Por ejemplo, en castellano o en español, mejor dicho. Nos dejaron un trabajo muy chévere, un reportaje precisamente, donde nos daban unos temas, elegir si queríamos hablar del tema de la minería del país, de la informática del país, también de ese avance tecnológico en el país. Y pues me parece bastante chévere que desde la educación, básicamente, desde estos institutos educativos, también se esté trabajando este contexto histórico, este contexto actual y pues ese contexto también territorial y social, que es en el caso de esos temas de los que también hablé, de la minería, de la tecnología en el país, del internet y de muchas cosas más. Entonces, pues digamos que me gustó mucho ese trabajo, pero castellano y español no es mi materia favorita, sería otra materia, matemáticas, inglés. Francisco, precisamente luego de todo ese trabajo que nos has contado, pues el amor también que tienes a los animales, que tienes hasta un gatito, un perro y que los extraños porque precisamente estás en Bogotá, cuéntanos de dónde nació como ese amor por el medio ambiente, esa lucha también por el tema del cambio climático, por inmiscuirte y ser activista en este momento y pues ser también ejemplo para muchos jóvenes y niños que nos están viendo en este momento y que pues han conocido también tu historia. Bueno, pues dime, ¿tú qué amas? ¿Tú qué conoces que realmente ames con tu conciencia y tu corazón? ¿Y qué te llena de felicidad? ¿Qué te apasiona? Mejor dicho, ¿qué amas? O dime Fernando o Paola. Pues, sí, pues a mí, mi trabajo, obviamente, el tema del periodismo, de ayudar de esta manera también a la sociedad, creo que eso me apasiona bastante y el dialogar con la gente y conocer historias. Y bueno, a mí me gusta mucho la vida. Como decía Francisco, hay que ser muy integrales en todo. Y creo que la vida es tan transversal que nos inquieta y nos hace descubrir más allá de nuestra profesión o nuestros gustos, tantas cosas que hay por defender de la vida, no únicamente como persona, sino la vida de todos los seres vivos, justamente que cohabitan con nosotros en este planeta. Bueno, ahí ya está una de las primeras respuestas para estructurar la siguiente pregunta. Si a eso que ustedes aman les llega a pasar algo, te quitaron el trabajo, Paola, te lo acabo de informar, ¿qué haces? Te cuento que pues realmente, Fernando, la vida no está garantizada en un futuro dentro del planeta. ¿Qué hacen ustedes? Yo me pongo a llorar, no sé, como que entra una desesperación y una impotencia también. ¿Y no te pones a hacer nada? No, pues a luchar también para pues conseguir otro trabajo, para buscar otras alternativas, para seguir como que el camino que uno quiere y pues de alguna manera como volver a lo que, no necesariamente a lo que estaba viviendo, sino hacerlo de una mejor manera. ¿Y Y tú, bueno, a Fernando, qué mí harías? sí, si me arrebatan la vida, justamente creo que habría que trabajar mucho más para hacer que esa vida sea una vida que se fecunde. O sea que si a mí llego a salir de asistencia de este mundo, puede haber alguien que tome mi liderazgo también y mi vida y yo sea semilla
que germine en otras personas. Ok, entonces ahí ya tienen la respuesta, la acabaron de decir. Cuando tú amas algo y cuando tú conoces eso que amas, tú lo defiendes y es por propio instinto del hombre. Si a tu familia le llega a pasar algo y tú amas a tu familia, tú quieres a tu familia, pues tú estás dispuesto a defender también a tu familia en lo que le pase. Y sucede lo mismo con el territorio. El amor por el territorio se da a partir de que conocemos el territorio, pero al conocer el territorio también nos vamos a motivar y al conocer y amar el territorio vamos a motivarnos a defender el territorio. Yo conozco de Colombia que Colombia es un país lleno de diversidades culturales, lleno de culturas étnicas, lleno también de mega biodiversidades, alberga una de cada 10 especies de todo el mundo. Entonces, esa, esa, esa curiosidad y ese conocimiento se transforma en amor hacia eso que conocemos. Y ese amor a sí mismo también se transforma en una defensa al ver o al observar que simplemente le está sucediendo algo a eso que amamos. Francisco, entonces tu amor es un amor muy integral. Veo que eres un ser que ama muchas cosas y que también, por lo que vemos en tu liderazgo, también vas amando sin cansancio. Podríamos decir que puedes llegar a corazonar, es decir, a que vas palpitando junto con otros ese sentimiento. ¿Cómo crees que podamos nosotros, así, jóvenes, niños, adultos, acorazonar juntos por esos temas que nos deben importar a todos? Yo creo que a todos nos tiene que movilizar o preocupar y llegar a amar hasta el extremo esos temas de nuestra casa común, del medio ambiente, que ha sido tan golpeado y que sigue siendo golpeado incluso en ese tiempo de pandemia. ¿Cómo podemos entonces, Francisco, corazonar unos a otros con esos temas ambientales? Conociendo es lo mismo básicamente. El amor se da al conocer. Y para resumirlo concretamente, tú defiendes lo que amas y amas lo que conoces. Es eso simplemente. Pero creo que realmente no podemos amar hasta que nos cansemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que amo al gato que acabo de pasar por allá. No porque no lo conozco, porque no he vivido con ese gato realmente. Porque ni siquiera sé cuál es el nombre del gato. Entonces ya empezando por ahí, creo que esa defensa a través de ese amor y a través de esa felicidad, a través de ese ejercicio de la libertad, de hacer lo que nos apasiona y lo que amamos, lo que nos llena de felicidad, podemos asimismo interesarnos no solo por este tema, por muchos temas. Y como tú mismo lo dices, es integral, no simplemente es el ambiente, es muchas cosas, es el sector social, económico, político, cultural y muchos sectores más que son muy fundamentales, muchas causas más. Fernando, pues precisamente nosotros también conocimos un poco que toda esta pasión y estas iniciativas que tienes fue por tu familia. Tu papá es abogado, tu mamá trabajadora social, también tienes pues tías o familiares que pues te han llevado como a todo esto, que han sido ediles. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso, porque desde muy pequeño participaste en marchas, alzaste tu voz, acompañas a tu familia y sobre todo lograste uno de los sueños que tenías y era hablar en el Congreso de la República y decirle pues todo lo que pensabas y sentías respecto a ese llamado frente a todos los senadores en el año 2019. Pues ese proceso de mi familia se da como el proceso de cada niño y de cada activista. No es nada raro, soy un niño de 11 años que la familia lo apoya, obviamente. Incluso creo que los padres deberían apoyar todos los sueños, aun así sean los más difíciles, de sus hijos, porque es que no hay nada imposible en la vida. Ese ha sido el proceso.
Mi familia sí me ha incentivado mucho eso. Por ejemplo, el vocabulario que tengo, a veces me preguntan por ese vocabulario. Esto se da a través del amor hacia la lectura. Cuando tú lees y tú te empiezas a interesar y empiezas a curiosar, a tener curiosidad por algo, por una cosa que acabaste de conocer, pues vas a querer seguir indagando, investigando. Entonces, digamos que yo acabo de abrir un libro y acabo de encontrar la palabra argumento. Pues simplemente por propia curiosidad para entender el contexto del libro, necesito saber cuál es la palabra argumento, qué es un argumento. Y ahí es donde yo me pongo a investigar, donde yo le preguntaba a mi familia, donde mi misma familia me ayudaba a sí mismo también a conocer estos conceptos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, voy a abrir este libro que es La Isla Misteriosa. Lo voy a abrir en esta página y resulta que aquí dice, ¿qué palabra? Ingeniero, digamos. Soy un niño de 4 años y aquí no sé cuál es la profesión de un ingeniero. Entonces, al no conocer esta profesión para entender el contexto del libro, pues yo me empiezo a preguntar, le pregunto al mismo Google. Y así es donde nace también este amor, a través de la curiosidad. Mi familia fue también, como tú lo dices, la que me ha acompañado a todas esas marchas, con la Colombia sin toreo, por ejemplo, en ese activismo, en ese primer activismo animalista, antitaurino, marchando, y mi familia me ha acompañado durante toda mi vida, como hacía cada niño, lo han acompañado a mí igual. Pero por supuesto siempre eh, como con esa idea de que soy un ciudadano. Es decir, por ejemplo, ellos no me cogían así los cacheticos y me dijeron, no me hacían ni muecas, nada. Simplemente, pues, me hacían entender que yo también era un ciudadano que podía precisamente marchar, opinar, y así se dio este activismo. Por eso se dio ese activismo, a partir de la crianza de pensar que yo también soy un ciudadano. Claro, Francisco, tienes muy claro entonces cuál es el rol del ciudadano. Podemos ver con mucha transparencia ese compromiso tan enorme que llevas tú, pero también lleva tu familia, que es la que está acompañando ese proceso y únicamente también cree en ti, te ayuda a los procesos también de conocimiento. Eh, Además de tu familia, ¿quiénes más son fuente de inspiración para ti? Por ejemplo, un cantante, un escritor, un líder. ¿Qué te ha llevado, además de eso que nos cuentas, de tu formación, de tu inquietud, de tus búsquedas constantes? ¿Quién puedes decir que es un referente para ti hoy en esto que realizas tan significativo en Guardianes de la Vida, por la vida? Yo creo que son hechos, son escrituras, son los líderes también, pero sencillamente creo que las escrituras también son muy inspiradoras. Muchos libros que he leído en torno a muchos temas realmente, a la literatura, al ambiente, a la física. Creo que también de inspiración que más me ha generado para ser activista ha sido ver a tantos líderes, a conocer a tantas personas. ¿Por qué? Porque pues es una motivación muy grande conocer tantos territorios, tantas culturas, entonces es muy hermoso. Es muy hermoso que, por ejemplo, hoy yo te pude conocer. Nos conocimos una vez, nos encontramos, pero digamos que no nos presentamos, no pasamos un tiempo tan caluroso. Hoy sí, hoy a través de la virtualidad, pero creo que esos son los hechos y las personas que a mí me inspiran, los activistas en sí, y los activistas que trabajan desde el territorio, desde un proceso de base también, por supuesto. Creo que eso es lo que a mí me inspira realmente. Los activistas Francisco, no solo como los activistas que también están aquí en Latinoamérica, que están en las Indias, que están en África, que están aquí mismo en Bogotá, en Villeta, en
en toda Colombia. Entonces creo que sí es muy importante también poder destacar aquí que los que me inspiran son esos líderes del territorio. Bueno, es una inspiración muy interesante y además una inspiración muy, quizás en nuestro contexto de la realidad colombiana, arriesgado, ¿no? Porque vemos, y tú estás muy informado de esto, todo eso que ha ocurrido y que ocurre constantemente con nuestros líderes. ¿Tú qué le dirías hoy a las personas que nos ven para que puedan sumarse y puedan acompañar y proteger también a, a esos líderes, incluso nosotros, a protegerte a ti como líder ambiental? Creo que si esto sucede es porque nos tienen miedo realmente. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros creemos en que la defensa de la vida sí se está realizando y nosotros lo hacemos con dignidad. Los activistas, los líderes que hoy están luchando desde el territorio, están luchando es por su dignidad, por su trabajo de muchos años. Si los campesinos también están luchando, es por ese trabajo y por esa Colombia que hoy conocemos. Entonces creo que en realidad no es necesario. Sí hemos visto que han sucedido muchas cosas, inspiradoras, por supuesto, también hay que destacar. Muchos hechos. Por ejemplo, el avistamiento de 7 cóndores, si no estoy mal. También el nacimiento de 140 elefantes, el rescate, digamos, de 170 gatos y así muchas cosas más. Entonces creo que también hay que destacar que en realidad no tenemos miedo, tenemos esperanza y tenemos dignidad para luchar por nuestro territorio. Es eso simplemente. Sí, Francisco, un poco en eso realismo mágico que nos planteas tan profundo desde la Colombia profunda, la Colombia del territorio, eh, que dentro de tus posibilidades, ¿qué territorios, porque hablas muy bien del territorio, has podido conocer hablando geográficamente dentro de nuestro país tan mega diverso? Es un primer planteo, ¿qué territorios has podido conocer, descubrir y cuál es uno de los que más te apasiona de nuestra realidad y contexto ecológico colombiano? Pues exactamente un territorio a donde haya ido o un territorio que conozco por alguna persona, por alguna invitación. A Francisco, ambos, por el que hayas recorrido y por el que hayas conocido incluso virtualmente, ¿no? O por una persona, por alguien que te invitó, que te acompañó. Bueno, yo creo que toda Colombia, tan solo es que es pensar que, como lo decía, imagínate, por ejemplo, Colombia es uno de los 3 países más privilegiados en estos momentos en ser uno de esos 3 países en tener un ecosistema de páramo. Hay otros ecosistemas con características parecidas, pero no son páramos. Solo hay páramos en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Entonces creo que realmente ha sido muy hermoso conocer el páramo de Santurbán, por ejemplo. Conocer esa hermosura que se encuentra allí, ubicada en Santander, en el norte de Santander. Y presencialmente creo que ha sido muy lindo también, por ejemplo, pasar por Barranca Bermeja, un lugar muy hermoso que lamentablemente se ve amenazado por las petroleras, por las multinacionales y las transnacionales. Pero creo que sí, creo que esos son 2 lugares que me han encantado, porque Barranca Bermeja también alberga una biodiversidad inmensa. Tan solo si tú ya empiezas a encaminarte un poco más hacia allá, hacia la selva tropical, ya encuentras culebras y muchas especies más que son endémicas, que solo hay en Colombia. Asimismo, como solamente, si no estoy mal, hay osos polares en los polos,
pues aquí en Colombia también hay especies que solo hay en Colombia. Entonces creo que hay que apreciar y más allá de conservar produciendo y producir conservando, debemos conservar, solo conservar y preservar este ecosistema tan valioso y este territorio tan valioso. Gracias, Bueno, Francisco. Pues bueno, Fernando y Francisco, vamos a redes precisamente en este momento porque ya nos han llegado varios comentarios y varias preguntas para Francisco. Por ejemplo, Laura Daniela Giraldo nos dice, qué belleza. También nos saludan desde Bogotá. Leuman Carrillo nos dice saludos, un niño inspirador. También Gómez Hugo Engo nos dice saludos desde Medellín, qué buen invitado tienen el día de hoy, gracias por este espacio. Ángel Alberto dice Francisco, un niño ejemplo de las generaciones colombianas. También aquí Andrés MO nos dice, no todos los niños tienen las mismas oportunidades o no se encuentran dentro de un contexto en donde los padres son un apoyo para estas nuevas generaciones. Desde el punto de vista de Francisco, ¿cuáles son los aspectos claves o fundamentales para que un niño pueda sobrepasar un contexto un poco menos favorable? Felicitaciones, Francisco, por tu pasión. ¿Qué decirle a nuestro seguidor, Francisco? Bueno, eso sí, Andrés, sí, Andrés. Creo que sí, todos los jóvenes tenemos esas mismas capacidades que se ven reflejadas en lo que hacemos porque lo amamos y se ven reflejadas en nuestras habilidades. Entonces, primero, sí tenemos esas capacidades, pero a veces hay muchos obstáculos realmente, en el caso de nuestro contexto en Colombia, que nos impiden realmente también potenciar esas habilidades. Y partiendo de ahí, creo que esta transformación de esas realidades se basa en muchos cambios que debemos hacer, en muchos cambios que debemos hacer en la educación, que debemos hacer también en un modelo económico, en un modelo de pensamiento, que debemos hacer con muchas cosas realmente que también afectarían nuestra vida individual, pero que afectarían nuestra vida individual para reducir así mismo, para mitigar el impacto que traen muchas realidades, muchas problemáticas que son las que impiden impulsar a los jóvenes con sus habilidades, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad social, y por eso creo que lo que debemos hacer es ejercer ese cambio desde la ciudadanía a través de los ODS. Y realmente pues ustedes dirán, ya no tiene sentido, porque de verdad sí se está viviendo un sufrimiento por parte de las poblaciones más vulnerables en Colombia. Y es cierto, sí realmente no se está generando una garantía de esos derechos básicos realmente. Pero al entender esto, creo que podemos utilizar muchas herramientas para generar ese cambio en esa realidad y en este contexto tan lamentable, como por ejemplo los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los podemos cumplir si nos unimos realmente también con los gobiernos, con las empresas y con la ciudadanía. Bueno, Francisco, aquí también nos siguen diciendo que eres un niño lleno de luz y amor. Nos saludan desde Pasto. Aquí también tenemos una pregunta por parte de Leuman Carrillo que dice, Francisco, felicitaciones por tu liderazgo. ¿Qué le dirías a los niños y niñas del mundo frente a la importancia del cuidado y conservación del ambiente? Bueno, pues el mensaje que les daría es que sigan luchando por eso que quieren lograr con el ambiente, por eso que quieren transformar, por eso que quieren cambiar, que sigan luchando no solo por el ambiente y por la preservación de este, que también es obviamente de suma importancia, sino que también por la lucha de nuestras causas, porque es lo que soñamos, porque como lo hemos dicho, somos grandes soñadores y debemos pensar que cuando vamos a cumplir nuestros sueños, debemos seguir soñando y debemos seguir soñando cada vez más grande para ponernos nuevas metas, nuevos retos en términos ambientales, en términos de liderazgo social, ambiental y en muchas cosas más. Ese es el mensaje.
Bueno, aquí también nos envía Dani Quintero, muy buena, muy bien por Francisco y un ejemplo a seguir para cultivar el pensamiento crítico, educado y argumentado desde niños. Aquí Andrés González nos dice, excelente Francisco, eres un gran ejemplo para todos los ciudadanos del mundo. Aquí por interno también me dejaron un mensaje de Mr. Julio Elbor, dice, wow, sin palabras, este hombre es chiquitín en tamaño, pero grande en pensamiento, se desenvuelve con los temas de una manera notable y muy bacano de admirar. Felicitaciones por este espacio de trabajo e de interés social. Y también tenemos una pregunta, pero para antes de responderla, Francisco, queremos que veamos el video y ya le damos paso a la pregunta que tiene uno de nuestros seguidores. Pues, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Estamos nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación. Debemos cuidar y amar al medio ambiente. Siendo gobiernos que legislan para la vida, debemos luchar por un planeta sostenible. Siendo así gobiernos que legislan para la vida, como les venía diciendo, ustedes están votando la reforma tributaria, que deberían votar en contra porque es una falta de respeto al pueblo colombiano. Bueno, ahí nos quedó un poquito cortado, pero creo que es uno de los momentos más representativos en el que cumpliste uno de tus sueños, que era pues participar de alguna manera, intervenir en el Senado, al frente de todos los senadores y congresistas que estaban allí presentes. Y precisamente uno de nuestros seguidores nos pregunta, Francisco, ¿qué experiencia te dejó el estar representando a los niños y jóvenes en el Congreso? Es una pregunta de Iván Darío Burgos Torres. Bueno, ¿qué experiencia me dejó un reto y un sueño cumplido? Primero, me dejó una experiencia llena de felicidad porque era mi sueño. Yo una vez fui al Congreso en la votación de la JEP, pero no intervine. Intervine esta vez y creo que fue una experiencia sinceramente hermosa, porque fue cuando cumplí mi sueño y uno poder cumplir sus sueños se convierte en una realidad realmente, se convierte en un momento lleno de alegría y fue un momento, por supuesto, muy lindo. Obviamente uno, antes de intervenir, se siente ansioso y así me sentí en ese momento, pero intervine al final con contundencia y con claridad. Expuse mis ideas básicas, digamos, esos 5 puntos, porque hay que agregar también, por supuesto, la reforma tributaria, esos 6 aspectos o 5 aspectos muy fundamentales. Entonces creo que así me sentí realmente. Bueno, entonces los invitamos precisamente a nuestros seguidores para que sigan comentando en nuestras redes sociales. Francisco nos acompañará un rato más aquí en este espacio, en este People News, y por eso también quiero darle la bienvenida otra vez a mi compañero Fernando, porque pues queremos hablar un poco también de este momento tan especial para ti, sobre todo esa experiencia que fue, pero cómo lograste luego de soñarlo tanto, y es como para decirle a los niños que soñar vale la pena y cuando uno se lo propone, lo logra cumplir. ¿Cómo fue que lograste este sueño de estar al frente de todos estos senadores y congresistas y poderles expresar lo que muchos niños y jóvenes guardan y no han tenido la oportunidad de hacerlo? Bueno, pues yo en ese momento estaba acompañando a mi tía allí, porque pues realmente a mí me encanta acompañar a mi tía a esos espacios de incidencia política, de representación política, porque es lo que a mí me mueve realmente, es lo que a mí me llena como de, 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 de una emoción, de esa pasión por lo que estoy haciendo
en el momento, es en el momento donde uno vive esos sentimientos. Y yo la estaba acompañando y pues hablé con la mesa directiva del Congreso, con el presidente Lidio García Turbay, con el segundo vicepresidente, con el presidente, perdón, del Congreso, Lidio García Turbay, y con el ex vicepresidente, el segundo ex vicepresidente saliente del Congreso. Y así básicamente fue cuando llegué. Yo le pedí que venía desde Villeta a hablar en representación de mi grupo Guardianes por la Vida. Siempre, en todos los espacios he ido en nombre de este movimiento. Y básicamente así fue como llegué allí. Y bueno, Francisco, ¿qué sentiste, además de, me imagino, mucha emoción? ¿Qué sentimientos, sin duda encontrados también, experimentaste durante tu intervención allí con el Congreso de la República? Pues ya en nombre de unos, aparte de esa emoción y esa vibra llena de felicidad, creo que también un poco de tristeza. Y porque ustedes dirán, pues bueno, ya nos acabo de decir que se sentía muy feliz, pero ahorita acaba de decir que se sentía triste. En los últimos momentos, cuando nombro la reforma tributaria, muchos senadores empiezan a golpear sus atriles, sus curules, y empiezan incluso a gritar que me tenía que bajar, que me tenía que retirar en ese mismo instante. Y me parece lamentable que pues se esté menospreciando el entusiasmo y el conocimiento de un joven al hablar de estos temas. Pero creo que ese fue otro de los sentimientos que también sentí al ver tantos senadores reaccionando y manifestando su inconformidad, al ver que yo estaba sentado ahí, estaba interviniendo en esa sesión plenaria. Francisco, y desde hace unos meses, en 2019, que le hablaste tan claro y tan directo allí en ese espacio del Congreso de la República de Colombia, a lo que los congresistas, senadores se comprometieron a hoy, ¿creen que tu voz sigue resonando en el Congreso? ¿Creen que ya olvidaron tu acción y la acción de tantos líderes sociales ambientalistas? ¿Creen que están trabajando fuertemente para tener en cuenta lo que tú les planteaste durante ese día en tu intervención? ¿Cómo ves ese avance desde el 2019 hasta hoy, en medio de la pandemia, por supuesto? Yo creo que sí se demostró un avance en muchos temas. Y nos falta avanzar también en otros temas. Vimos, por ejemplo, cómo todo el Senado de la República se unió para votar el proyecto de ley de la prohibición del testeo animal, que fue una de las peticiones que ahí, si la pueden volver a poner la grabación, ahí yo la vi. Ahí le dije, Clara, mi campaña es de testeo animal por las industrias. Y ya es de ahí en Colombia, ya el presidente hace básicamente como 2 semanas lo sancionó, hace poquito sancionaron esta ley y hace poquito también se votó, hace más o menos un mes o más, un poquito más de pronto. Pero también, por supuesto, creo que fue muy fundamental otro de los puntos que yo nombré, que fue ¿y por qué el fracking? Porque pues realmente sabemos los efectos nocivos y los efectos tan dañinos, tan catastróficos que traen estos para el ambiente y para la vida. Entonces es una situación muy grave en estos momentos y en esta coyuntura. Y así mismo era en ese momento. Pero lamentablemente el Congreso no escuchó ese llamado y ese llamado de muchos también activistas, de muchos campesinos, de muchos ciudadanos y de las comunidades. Porque pues las comisiones quintas de la Cámara y el Senado votaron ese proyecto de regalías del fracking, que es un gran avance para la plenaria. Es decir, que esperemos que la plenaria del Congreso sea sensata y sea consciente de que se debe votar en favor de la vida, no, nunca en contra de nada, realmente, nunca en contra de algo, nunca vamos a decir no como activistas y como ambientalistas, vamos a decir sí, y como pues realmente queremos que sí haya un futuro y que sí haya vida garantizada en un futuro, pues por eso
impulsamos este proyecto de ley de la prohibición del fracking en todo nuestro territorio nacional, de yacimientos no convencionales y yacimientos convencionales. Y por otra parte, otro proyecto de ley que se ha discutido bastante, mejor dicho, no proyecto de ley, una discusión que se ha llevado al Congreso es la de la minería en Santurbán, que aunque no la nombré en ese momento, la he abanderado desde siempre, básicamente. Esa defensa del páramo, del agua y de la vida que es muy fundamental. Y esperemos que también el Congreso sea sensato, aunque también hay muchos proyectos de ley, como el de la prohibición del plástico de un solo uso, que lamentablemente el periodo pasado no se pudo votar por temas de tiempo, no porque necesariamente hayan querido realizar una proposición de ley para tumbar el proyecto, sino que pues realmente por términos de que se tuvo que renovar el Congreso, pues se tumbó el proyecto de ley de la prohibición de plásticos de un solo uso, pero esperemos que se vuelva a proponer para votarlo en plenario y así volverlo también ley en Colombia. Bien, Francisco, volvamos un poco a este panorama internacional con algo que planteabas hace un momento, muy importante e incluso muy desconocido para muchas personas, que son los ODS, los Objetivos del Milenio, como decía, propuesto por las mismas Naciones Unidas, varios objetivos para el desarrollo sostenible. ¿Cómo ves tú esa mirada, primero, en el tema del conocimiento de qué son los objetivos, cuáles son esos objetivos, qué buscan, qué compromisos hay? ¿Y crees tú que los gobiernos, los estados, las asociaciones están ayudando al cumplimiento de esos objetivos? Estamos en 2020, el objetivo del milenio va hasta 2030. ¿Crees que en ese tiempo que llevamos y en los 10 años que falta, hemos avanzado un poco en el cumplimiento de esos objetivos o nos ves muy crudos todavía? Yo creo que así mismo como en el cumplimiento de muchos acuerdos que ratifican otros protocolos que todavía no se han cumplido, porque imagínense cómo es toda la cadena. Resulta que, por ejemplo, está el protocolo de Kioto, que es un protocolo que se firmó el siglo pasado, el siglo pasado, hace más o menos 30 años, si no estoy mal, sí, hace 30 años, en los 90, en la época de los 90, planteaba la mitigación y la reducción de las emisiones de efecto invernadero de metano, de dióxido de carbono y, si no estoy mal, también como de hidrofluorocarbonos. Y ese acuerdo al final no terminó en nada, no se terminó cumpliendo ninguno de esos compromisos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se creó el Acuerdo de París, que se firmó en 2018, que ratifica ese protocolo de Kioto. Pero lo que sucede es que el acuerdo se firma, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sale del acuerdo, así mismo como también creo que salió de la OMS, y al final pues termina esto en una catástrofe. ¿Por qué? Porque pues Naciones Unidas es un organismo internacional y supremamente importante, y al final resulta que terminamos en un descontrol con muchas naciones. En Colombia se firman los acuerdos, como en el caso del Acuerdo de Escazú, y falta que pase por el Congreso, por la plenaria precisamente, también para que se convierta ley en Colombia, pero luego no hay garantía de que estos acuerdos o de que estos ODS sean cumplidos. ¿Por qué? Porque tan solo con la misma economía, Colombia es un país agrícola y siempre lo hemos dicho, es la producción de la tierra. El mismo concepto de Abya Yala, que es un concepto que recuerda nuestro origen y que recuerda el verdadero nombre de Latinoamérica, habla sobre que Latinoamérica, Abya Yala, es una tierra llena de fertilidad y de vida. Esto ya nos indica cuál es la economía de Colombia. La agricultura, porque es la fertilidad del suelo, de la tierra, la que nos permite trabajar los cultivos, la papa, el tomate, el plátano, la yuca, todos esas verduras, esos vegetales, esas frutas, nos las permite trabajar mucho más Abya Yala. Pero como Abya Yala es un continente tan biodiverso, tan rico, pues simplemente Abya Yala ha sido
la clave para ese impulso que le dimos a la economía mundial. ¿Por qué? Porque la economía mundial fue la que trajo aquí el extractivismo y la que explotó con nuestros recursos para así crear nuevas industrias. Cuando nosotros hablamos de América, para muchos, ¿qué es América? Estados Unidos y México. Es lo que estamos reivindicando. América es todo también el continente de Abya Yala. Toda Abya Yala, todos esos pueblos indígenas, todos esos campesinos, todos esos ciudadanos, todas esas comunidades que también son personas realmente, también son sujetos de derecho. Y por otra parte, pues ya yendo al grano, pues no se ha cumplido. ¿Y por qué les hablo de la economía? Porque uno de los ODS habla sobre la mitigación de los impactos de la pobreza realmente y la creación en alianzas entre los países. Y Colombia no lo está haciendo. Está creando gran conmoción, gran controversia por generar esa falta de contundencia en los mensajes de Naciones Unidas y en esos acuerdos, esos protocolos que también esta misma nación firma. Pero aparte, vamos a lo de la pobreza. Sabemos que la minería y que el extractivismo no trae desarrollo y nos trae pobreza. Y tan solo ya aquí se está irrumpiendo un acuerdo. También se está irrumpiendo un acuerdo que, como les dije, habla sobre las alianzas entre las naciones. Se está irrumpiendo también un acuerdo de la mitigación también del impacto de las desigualdades y el cambio climático. El fracking emite emisiones de metano, igual produce la minería, pero no, como es la plata, como es el dinero y como es nuestro beneficio personal, ningún bien colectivo por encima y ninguna vida integralmente, pues simplemente que nos guiamos por esto. Y ahí está. Eso es lo que se ve reflejado en los ODS en Colombia. Francisco, bueno, un panorama no tan alentador como esperábamos. Nos quedan todavía 10 años, pero no podemos esperar tampoco 10 años para que esos acuerdos como el de Escazú se vayan retomando, se vayan cumpliendo, porque como muy bien nos decías, quedan en acuerdos, pero no se implementan. Incluso pues tenemos muchas realidades colombianas como el acuerdo de paz que aún sigue estancado como estos acuerdos que están y que son, como tú mismo mencionas, tan integrales. Tú hacías referencia al primer objetivo, que es el fin de la pobreza, que es realmente imparable y que sin duda ahora la pandemia va a hacer que también haya lo que llaman reinventarse, reorganizarse, reimaginar todos los acuerdos y los objetivos, perdón, porque de esos tantos objetivos que son bastante, ahora tienen que verlos y analizarlos desde una nueva forma, ¿no? Ahora todo es en modo post pandemia. Y vamos ahora para que nos puedas dar una mirada tuya también muy integral, como hemos visto, de cómo ves esos temas de la ODS, los temas de los líderes ambientales en Colombia a futuro, un mapeo un poco general en la pospandemia. ¿Cómo imaginas? ¿Qué creen que hace falta? ¿Cómo podemos empoderar a los ciudadanos para hacerlos conscientes de eso? Que no únicamente vive Naciones Unidas o vive únicamente Francisco Vera o Fernando Rueda, sino que en realidad viven todo y que, como tú decías, afecta al bien común. No me afecta únicamente a mí, afecta a la población mundial. Yo creo que esa pospandemia, digamos que sería muy complicada. Al menos, por ejemplo, para Colombia. Por ejemplo, la movilización social, que es una herramienta muy clave, que es una expresión de la ciudadanía, se complicaría, aunque vemos muchas movilizaciones. Vemos que, por ejemplo, ya Greta está en Suecia, pero es que es totalmente, en Alemania, en Berlín, pero es que es totalmente diferente el contexto, realmente. Por eso es que digo que se complicaría en el caso de Colombia. Colombia es una nación con unas desigualdades estructurales que se han profundizado y con una pobreza inmensa, lamentablemente. Entonces, pues creo que simplemente el futuro de los líderes ambientales en esta pospandemia se complicaría. Porque, pues, primero, no sabemos si realmente esa propuesta que hoy nos tienen los gobiernos
como el gobierno distrital en Bogotá, Claudia López, aquí en Bogotá, como el gobierno nacional, de reactivar la economía de un momento a otro, pues se complicaría y se convertiría en un fracaso realmente. Creo que es muy riesgoso y por eso debemos imaginarnos incluso la pospandemia también en este confinamiento. ¿Por qué? Porque puede salir un fracaso, al final pueden generar más muertes, más contagios, y es lo que al final también va a generar esa visión antropocéntrica. Ahí está el ejemplo claro de lo que es un gobierno terco, un gobierno con esa visión que privilegia al dinero, a la economía y al hombre. ¿Por qué no simplemente salvaguardan la vida de los ciudadanos y saben qué es lo que va a pasar? Si saben las cifras, si la ciencia lo comprueba. Entonces, pues creo que esa es la pospandemia e incluso no la deberíamos imaginar así. Francisco, has nombrado hace un momento a Greta Thunberg, la activista europea que se encuentra ahora justamente en Berlín, en Alemania. ¿Has podido tú dialogar con ella? ¿Qué vínculos tienen ustedes también como activistas adolescentes en estos tiempos? Y dentro del mismo marco, ¿crees que un porcentaje que puedas darnos así más o menos de líderes ambientalistas, sociales, así adolescentes, niños, jóvenes empoderados como tú por la acción climática? Pues bueno, con Fridays for Future, que es el movimiento de Greta, hemos venido haciendo un trabajo articulando bastantes acciones, llevando a cabo muchas actividades. Pues más o menos, pues también soy integrante, miembro de Fridays for Future Colombia. He articulado otras acciones con otros Fridays for Future, como Fridays for Future Chile, Fridays for Future Argentina, con Extinction Rebellion. Y con Greta, pues, una vez vino Reuters a Villeta, y allí nos hizo una nota, y Leonardo DiCaprio y Greta lo publicaron. Fue, digamos, el único contacto que tuve. Y en cifras de jóvenes de niños exactamente, porque me considero realmente como un niño, que están tomando esta acción por la acción climática, pues no exactamente tengo una cifra calculada. Francisco, entonces, innumerables niños, niñas, jóvenes, adolescentes empoderados por esta transformación social, sobre todo muy integral, porque en eso me ha quedado a mí muy claro que no podemos ir independientemente hablando de lo social, lo político, lo ambiental, sino que todo tiene que ser integral y los mismos acuerdos tienen que llegar al cumplimiento de esos objetivos 100% integral. Vamos a volver un poco ahora con Paola, que nos va a marcar un poco el panorama más nacional de los últimos acontecimientos que hemos y estamos viviendo todavía durante estos días. Paola, adelante. Gracias, Fernando. Pues, Francisco, precisamente ahorita hablabas un poco de la situación y la desigualdad que existe en nuestro país y sobre todo tú con ese liderazgo y viéndolo de tu perspectiva, como te denominas el niño, como un niño, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este momento en el país, las masacres que se viven en cada uno de los territorios, ese olvido también por parte del Estado? ¿Cuál es el análisis que tú haces desde tu perspectiva y trabajo que has venido haciendo durante todos estos años? Bueno, pues que es una situación muy grave y que hay que seguir construyendo un país lleno de paz, lleno de convivencia desde la armonía y desde el respeto con todas las especies, también la paz ambiental y con los demás ciudadanos. Precisamente con lo que nos dices, Francisco, ¿cuáles son esos puntos y acciones concretas que ustedes vienen haciendo desde el movimiento Guardianes por la Vida, que pues también por esta pandemia no ha parado? Cuéntanos cómo ha sido ese acercamiento directo para lograr como esta paz ambiental y esta paz en diferentes territorios que también se han visto afectados desde este punto. Pues bueno, con Guardianes por la Vida llevamos ese trabajo territorial y a través, como lo hemos dicho en el conversatorio de ese amor por el territorio, podemos amar y podemos generar esa paz ambiental
con todas las especies, pensándonos como una especie más. Eso es lo que se está llevando a cabo, al menos desde Guardianes por la Vida. Poder conocer el territorio para generar ese espacio de una convivencia armoniosa y respetuosa con todas las especies en el mundo. Tan solo, por ejemplo, pensar que tenemos nodos en la Ciudad de México, allí en México, que nos ayuda nuestro compañero Pedro, en la localidad de Caleta Olivia, en la Patagonia Argentina, aquí en Colombia, y pues creo que así estamos generando ese espacio de incidencia para la paz ambiental. Francisco, dentro del movimiento Fridays for Future, que lo digo públicamente, también hago parte un poco de este movimiento y sigo mucho las acciones en Alemania, y también de Guardianes por la Vida. ¿Qué acciones van a liderar ustedes ahora en esta nueva fase de la denominada nueva normalidad? ¿Qué proyectos tienen pensado? ¿Qué van trabajando en curso? ¿Van a volver al Congreso? ¿Van a seguir insistiendo? ¿Dónde van a estar? Bueno, pues yo soy vocero de Fridays for Future y hemos, como te conté, trabajado este proyecto, pero, o sea, no articulamos todas las acciones. No es que si Fridays for Future va a salir a la calle con una gran incoherencia aquí en Colombia, pues Guardianes no se va detrás de ellos. Guardianes toma una acción prudente, porque es al menos lo que se está planeando y lo que se está planificando desde Fridays for Future, sinceramente. Quieren luego de bajar un poco el pico económico, porque hay 3 picos, pero en esos 3 picos no se acaba la pandemia, es lo que al menos desde mi percepción, Fridays for Future Colombia no ha entendido. Y realmente Guardianes por la Vida va a seguir con todos sus integrantes haciendo actividades desde el confinamiento. No estamos de acuerdo con la reactivación económica, con la reactivación y con la apertura de los colegios, de los restaurantes, de los diferentes gremios, porque pues no nos podemos llamar personas que defendemos la vida si ponemos nuestra propia vida, nuestro propio autocuidado, nuestro propio bienestar personal en riesgo. Entonces, es al menos lo que yo he sabido de Fridays for Future en los últimos días. Se ha querido tener esta intención de poder salir, pero nosotros, Guardianes por la Vida, como movimiento y con las instituciones como la Universidad del Magdalena, como también Corpo Nariño, la Secretaría de Ambiente de Caleta Olivia, la UNAT, la universidad, desde lo lejano, algo así, no recuerdo, la UNAT, desde la Universidad Industrial de Santander y desde las organizaciones aliadas a este movimiento, no vamos a apoyar esa propuesta de salir a movilizarnos en este contexto que alberga Colombia, y es válido que Greta salga con esas medidas porque es en Suecia y es en Alemania. Alemania es básicamente la primera potencia a nivel mundial en economía y ha manejado muy bien la pandemia. Y Colombia todavía sigue en muchas problemáticas más, entonces es lo que se tiene planeado desde Guardianes por la Vida, seguir trabajando desde la casa. De esta manera, Francisco, ¿cómo qué consejo le podemos dar a los seguidores, a las personas que nos están viendo, nos verán en diferido en cuanto a cuál aporte puede hacer cada uno desde su hogar, desde su casa para ayudar al medio ambiente, para no, o sea, poderles dejar algo al futuro, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como unos tips para cada una de las personas que están viendo en aportar desde sus casas? Creo que básicamente sería el consumo ético, consumo desde la conciencia y desde el corazón, el consumo a partir de decidir y de asumir las consecuencias que traería nuestra decisión al mundo. Creo que ese es el consejo, a tomarnos esos espacios de incidencia y de participación ciudadana, y pues ahora sí ya los tengo que dejar porque ya son las 9 y ya me tengo que ir a acostar y a dormir. Vale, Francisco, Francisco, pero lo último que queremos es ver los últimos comentarios que nos dejan las personas que siguen diciendo que eres grande. Pues quería por acá preguntarte que de en dónde te ves dentro de 10 años. Le respondemos de una manera muy breve a nuestro amigo Pedro y ya pues nos despedimos entonces para que vayas a descansar.
yo me quisiera ver como científico o físico o político, las tres profesiones, porque tampoco creo en los profesionalismos de ser solo artista o abogado, sino también ser muchas profesiones en una sola profesión realmente, que es la vida. Gracias, Francisco. Vemos entonces que dentro de tu rutina está acostarte a las 9 de la noche todos los días, pero para que finalicemos queremos quedarnos con esa imagen de Francisco, de lo que día a día hace, a qué hora te levantas, qué haces así rápidamente para que también nos puedas inspirar desde un testimonio real. Hoy también hacer lo mismo como lo que tú haces diariamente, como un estilo de vida saludable. ¿Qué haces tú día a día? Día a día a mí me gusta leer, jugar, estudiar, realmente escribir, dibujar caricaturas, por ejemplo, también escuchar música leyendo, tomarme estos espacios y pues obviamente también convivir en este espacio tan solo es muy hermoso. Aún así estemos en Bogotá, pues creo que podemos vivir muchas cosas muy hermosas y vivir en este ambiente. Y pues por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. A ti, Paola, y a ti, Fernando. Un gusto haber acompañarlos. No, para nosotros un gusto, Francisco, te deseamos lo mejor, seguiremos tu camino, así que recordemos a las personas que pueden seguirlo a través de Instagram como @Francisco Activista Oficial y también Guardianes por la Vida y en Twitter como Francisco Act2 para que estén súper pendientes de todo lo que suceda, así que muchas gracias y que tengas una feliz noche, Fernando. Gracias a Igual ti. para ti, Paola, y para ti, Francisco. Un abrazo y te esperamos por aquí en Barranca Bermeja, Santander y también en el páramo de Santurbán. Un abrazo, Francisco. Por supuesto. Chao, bendiciones, fuertes abrazos. Saludos a todos. Lo mismo. Bueno, pues Fernando, tuvimos un gran invitado el día de hoy. Creo que a muchos nos dejó con la boca abierta por toda su sabiduría y ese conocimiento y lo que expresa respecto a lo que sucede en el país y no solo aquí, sino en el mundo. Entonces, pues invitándolos a todos para que sigan nuestras redes sociales como @People News Oficial, también a nosotros, a mí como @Pao Vaquero, y precisamente les seguiremos llevando información. En este caso habrá por ahí un concurso el día viernes para que estén muy pendientes y hay historias los días martes. Así que Fernando, muchas gracias a ti también por acompañarnos y por este espacio en esta noche. Gracias, Paola. Saludos para Bogotá y nos seguimos encontrando en estos espacios que llenan de vida en estos People Live. Sí, precisamente un saludo último a Laura que sé que nos está viendo, a todos nuestros seguidores, gracias por seguir con nosotros y a nuestro máster Pedrito desde México que estuvo muy pendiente de todo este live. Así que un gusto trabajar con ustedes, feliz noche para todos, chao, chao.